complementar la información que muchas veces cuando se está tomando apuntes se pierde, ¿listo? Bueno, ya estamos grabando. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes se presentara para empezar a conocernos, empezar a desarrollar este trabajo de hoy. Empecemos por Eliana Campeón Díaz. Prendamos las cámaras, por favor, para que nos veamos en este momento inicial. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro y fuerte, Eliana. Apenas estoy subiendo la hora. Bueno, mi nombre es Eliana Campeón. ¿Qué más me en ciencias en realidad nuevo. Eliana, se te está escuchando un poquito entrecortado. Se te está escuchando un poquito entrecortado. ¿Así mejor? Ya mejoró. Bueno, mi nombre es Eliana Campeón Díaz. La licenciatura en Ciencias Sociales es una parte de una carrera que permite todos los aprendizajes que nos han dado desde la universidad, contextualizarla en mi campo laboral, interactuar con diferentes comunidades, aprender todos los procesos históricos, la forma cultural que impacta cada cultura, cada sociedad. Son de el engranaje en esta parte de la historia. ¿Qué necesitas saber, profe? ¿Estás vinculada al sector educativo o todavía no? No, señor, todavía no, pero trabajo en la alcaldía municipal de Tuluá y de esta manera he podido contestar toda la información, he podido interactuar con la comunidad. Las nuevas generaciones de mujer y de las masculinidades que se están tratando. En el campo educativo he tenido la posibilidad también de interactuar. Pues es de poder contextualizar todo lo que he aprendido hasta este momento, hasta el sexto semestre, y ahora que estoy iniciando el séptimo, entonces es muy interesante cuando nos damos cuenta de que podemos trabajar con lo que ustedes como docentes nos enseñen y la parte práctica y didáctica, que es muy fundamental al momento de elaborar o trabajar con las comunidades. Muchas gracias, Eliana. ¿En qué área de la alcaldía estás trabajando, perdón? Desde bienestar social y bienestar pues social. es una que trabaja con la comunidad. Sí, claro. Totalmente. Muchas gracias, Eliana. Vamos con Wilson Andrés Peralta. Buenas noches, Wilson Andrés. Por favor, enciende la cámara. Buenas noches, primero que todo, profesor. Pues digamos que yo como tal todavía no me he estado todavía en el campo. Disculpe, yo creo que para podernos escuchar mejor, yo creo que si apaga su micrófono, de pronto escuchamos mejor, ¿no será? Pues qué pena. Sí, claro. Qué pena. Ahora sí, venía diciendo, pues yo todavía no me he metido todavía en el campo laboral como tal. Yo sigo estando aún enfocado nada más en estudiar, aunque me enfoco también de alguna manera en el campo de la investigación, pues como he visto todo, digamos, en el plazo que llevo en la carrera, en el tiempo que he venido manejando, la investigación es algo que me ha llenado mucho en el campo tanto de las ciencias sociales a profundidad como incluso en un aspecto que me puede llenar a futuro. Hemos visto como un crecimiento que personalmente yo he tenido en el campo, tanto desde la manera en cómo he entendido y comprendido las ciencias sociales, cómo he profundizado en cada una de las ramas de él, como de igual manera cómo he comprendido la esencia del docente, que muchas veces termina siendo categorizada de alguna manera, digamos así, menospreciada, e incluso como
muchos profesores, profesoras, maestros, maestras, docentes y así, han trabajado desde uñas y pezuñas para poder darle, digamos, una mejor educación a los estudiantes y los padres de familia nos ayudan o ese tipo de características que uno va encontrando en el campo y va mirando y va escudriñando cómo van despertando de una manera un sentimiento de comprender la realidad que vive uno como maestro o como piensa vivir en el campo laboral y cómo de alguna forma uno es capaz de cambiar futuros e incluso visionar personas que por tarde que temprano van a terminar manejando el país o van a generar alguna mejor proceso en el país, sea generar empresas, generar campos, generar ayudas, generar metas, incluso progresar en el desarrollo social, económico, incluso político. Son aspectos que me han despertado mucho la atención desde que me metí a la carrera y que poco a poco he ido construyendo en mi proyecto de vida cómo manejar eso y cómo desarrollar de alguna manera mi visión como un profesor desde el saber pedagógico y disciplinar, entendiendo que mi esencia del profesor siempre se maneja desde enseñar una buena educación y de alguna manera generar ciudadanía y crear espacios de entendimiento entre los estudiantes y el profesor. Por lo que es, no sé qué más querría saber, profesor. No, gracias, Wilson. Excelente tu apreciación. Y esa es la realidad de lo que hoy en día se puede observar en las aulas de clase. Esa radiografía que acabas de hacer se puede aplicar muy bien a todo este tema de lo que se puede aportar al sector educativo. Importantísimo eso. Vamos con Diana Valentina Caicedo Caicedo. Diana, no se te escucha el micrófono, por favor entiéndalo. Ay, sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, mi nombre es Diana Valentina Caicedo. Parece que Diana tiene problemas de conexión. Mientras ella se puede conectar, entonces, Diana Carolina López, por favor, te presentas, cuál es tu ocupación, si está vinculada al sector educativo, y ahorita vamos con Diana Valentina. Buenas tardes, mi nombre es Diana Carolina López, no estoy vinculada al ámbito educativo aún, soy mamá, tengo dos hijas de 5 y 7 años. Lo que he podido analizar durante estos casi ya 4 años, ¿sí? Casi 4 años de carrera, es la responsabilidad social que tenemos nosotros como educadores en dar pautas para educar a las personas, para la sociedad. Eso es lo que más impacta en medio de la carrera, el impacto social que nosotros producimos en las personas, o sea, en los estudiantes, ya sea para bien o también para mal, ¿no? Yo desde que entré a estudiar, creo que sí, no pretendo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar solamente el mundo o la realidad de una sola persona en mi trabajo, pues eso sería totalmente satisfactorio y espero poder hacerlo y realizarlo. Eh, Como le decía a los compañeros ayer, pues la virtualidad cambió totalmente los planes que teníamos en todo contexto, familiares, sociales. Es muy diferente estudiar en la universidad o en un colegio porque cambia el ambiente, todo es totalmente distinto, pero pues el ámbito educativo en la casa, la virtualidad no permite que usted haga diferencia entre su casa y su estudio, lo que lo hace mucho más complicado. Lastimosamente no pudimos
realizar lo que es la inmersión, que era lo que más estábamos esperando poder realizar desde el año pasado. Pero pues esta es la realidad que tenemos y creo que ha sido un desafío para todos y lo va a seguir siendo para todos. Entonces, pues expectativas muchas, 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 esperando a ver qué va a pasar este semestre y, y no más. Cuando usted dice, Diana Carolina, que así se pueda transformar el pensamiento de una persona, esa es la razón de ser de nosotros como maestros, esa es la razón de ser de nosotros como educadores. Ahí es donde nosotros debemos concentrarnos. Y ahorita, antes de que vayan a ver el sílabus o el microcurrículo, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre eso. Y le ha apuntado a lo que es. Definitivamente, nosotros como maestros, como educadores, buscamos es eso, transformar conducta. Esa es la razón de ser de la educación. Y a eso es lo que yo creo que cuando escuchamos en los medios de comunicación que los sindicatos están en las calles, están en eso, buscando también transformar vidas. Creo que aquí no nos vamos a detener a hablar del sindicato porque eso es el otro escenario, pero eso es parte de lo que se busca a través de la educación, que esos niños que una vez los tenemos en el aula de clase, a futuro sean personas productivas y útiles a la sociedad. Eso es lo que fundamentalmente busca la educación. Usted le pegó donde era, señor Felipe. Vamos con Daniel Felipe Vargas. Daniel Felipe, buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, mi nombre es Daniel Felipe Vargas Marín. Pues a mí las ciencias sociales siempre me han gustado. Luego, creo que desde que me gradué por este campo, pero pues inicialmente no lo desarrollé en una licenciatura, sino en una ingeniería geográfica. En el momento, pues, estudiando esta licenciatura, he aprendido muchísimo y a diferenciar incluso el pensamiento de los ingenieros en relación al pensamiento del licenciado, el compromiso que para ambos, aunque puede ser la misma magnitud, el de un ingeniero que un licenciado es totalmente diferente en cuanto a la responsabilidad que adquiere un maestro, que es el de formar vidas y tiene esa responsabilidad permanente de transformar también diferentes entornos. Entonces, pues ha sido una experiencia muy, muy especial poder desarrollarme en esta carrera. En el ámbito he podido desempeñarme en el campo de educación, no como maestro, sino como asesor de la Secretaría de Desarrollo Social y de Educación del municipio de Andalucía. Allí hago las veces de enlace de educación desde este municipio y pues dentro de este campo he aprendido, digamos, la otra cara de la moneda de lo que es la administración educativa, que no es tan fácil ponerse en la posición de rectores, de los docentes, y la pandemia pues ha sido algo que me ha enseñado muchísimo, porque uno puede querer muchas cosas, pero la realidad es totalmente distinta. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Obviamente, en la misma acción de lo que decía Diana Carolina, esperaba la inmersión que se pueda realizar dentro de la institución educativa, porque creo que aprende uno más sobre la realidad del docente. He aprendido en este año que llevo trabajando en la Alcaldía de Andalucía, la parte administrativa, pero sigo esperando poder aprender más de lo que es la labor del docente. Eso me ha permitido y me ha ayudado mucho en mi trabajo, porque mientras otras personas en la parte pública, que el docente no quiere trabajar, o no es que el docente no quiere hacer, yo que no quiere hacer, es que las condiciones no están dadas, es que el ser profe no es tan fácil como pensarlo, programar clase, o sea, todo eso uno ya lo entiende y lo puede salir uno en defensa de los profes cuando se requiere. Entonces ha sido algo muy bonito poder trabajar en ese campo, y la universidad y los profes que he tenido, todos me han aportado y me han ayudado a construir ese labor que hoy por hoy desarrollo. Yo sé que esta materia me va a enseñar muchísimo, porque la parte didáctica pues es algo que uno tiene que despertar.
que tiene que empezar a motivar para poder innovar, ¿no?, en el proceso educativo. Y sobre todo en estos momentos que la pandemia exige innovación en la educación, inventarse, así sea para hacer una guía en fotocopias, pero tiene que quedar bien hecha, así sea el único material didáctico que se tenga a la mano, que entonces ese material impacta realmente al estudiante. Bueno, no es más, no, pues tengo 24 años y ya, no más, profe, no sé qué más quieres saber. Daniel, muchísimas gracias. No, y es importantísimo lo que usted acaba de decir. Es el otro lado de la cara en la educación, la parte administrativa. Nosotros muchas veces decimos, no, es que es muy fácil planear desde el escritorio. No, resulta que cuando usted lo está haciendo desde la Secretaría de Bienestar y Educación, allá en Andalucía, es donde llega todo ese conjunto de convenios, de proyectos que van de alguna u otra manera, permiten el desarrollo educativo. Y ese desarrollo educativo está enfocado a quienes, a los maestros, a los estudiantes, a las aulas de clase. La parte administrativa es fundamental en este tema de la educación. Mire que yo, pues, como les decía, he hecho parte del Comité de Formación Docente del municipio, y ahí es donde se comienzan a generar las estrategias para que los docentes se puedan formar de acuerdo a las necesidades que se presentan en el municipio. Y eso se aborda desde allá, desde la parte administrativa, que es sumamente importante en todo este proceso, porque permite generar estrategias o herramientas para la planeación y sobre todo la articulación de la educación. Usted tiene una tarea bastante pesada, porque todo eso se debe generar desde allí, la parte administrativa. Porque es que, miren, muchas veces nosotros como maestros creemos que todo nuestro trabajo está en las aulas de clase, y no solamente en las aulas de clase, el trabajo que se hace, y ahorita lo tocó aquí Daniel Felipe, la parte de la planeación, y esa parte de la planeación desde la administración es otro campo en el que los docentes pues no conocen mucho, pero quienes están allá son los que determinan todas esas medidas, todas esas estrategias que se deben adoptar. Nosotros los maestros, cuando nos sentamos a planear, estamos por fuera de las aulas, y ese es un trabajo extra que estamos realizando. Cuando los maestros estamos, en algún momento, escuchaba yo una entrevista, estamos en ese insomnio pensando en las madrugadas, pensando en que nuestros estudiantes tienen X, Y problemas, aunque esta forma de pensamiento no la conocen los padres de familia, también estamos trabajando en función de la educación. El trabajo de planeación, el trabajo que hacemos cuando se habla de las semanas de desarrollo institucional. En las semanas de desarrollo institucional, en las instituciones educativas, allí lo que se planea es cómo se va a orientar el proceso formativo durante un año lectivo. Entonces se administra, se proyectan los 4 campos: la gestión administrativa y financiera, la gestión directiva, la gestión académica y la gestión comunitaria. Son las 4 gestiones que forman los pilares del proyecto educativo institucional. En nuestra universidad se llama Proyecto Educativo Integrador Interinstitucional. Entonces, esos proyectos lo que hacen es soportar todo lo que tiene que ver con la parte de la estructura del sistema educativo colombiano. Entonces, es importante eso, Daniel Felipe. Me parece supremamente, me gusta esa experiencia, porque aquí en la parte de la didáctica debemos agarrar muchísimos de esos elementos para poder nosotros pensar en cómo generar el conocimiento dentro del proceso educativo. Ahorita sí, Ana Valentina, ya creo que pudiste superar esos problemas técnicos, problemas de internet. Ana Valentina, nuevamente buenas noches y te escuchamos. Sí, señor. Buenas noches. Entonces, mi nombre es Diana Valentina, tengo 21 años.
Hasta ahora las ciencias sociales me han permitido tener como una perspectiva mucho más amplia de las cosas, ya que a veces muchas personas, pues a mí me pasa que me preguntan como, bueno, y las ciencias sociales es solo mapas, ríos, cosas así, entonces yo les digo, no, o sea, las ciencias sociales están inmersas en todos los campos en una sociedad. Ya va en todos los campos relacionados en la sociedad. También le permiten a uno superarse a sí mismo y le despierta como esa vocación por la profesión, ya que al uno ser dedicado pues en su trabajo, en este momento en el estudio, se le despierta esta vocación y una serie pues de competencias que uno como docente debe tener para desarrollar, por decirlo así, unas buenas herramientas pedagógicas a la hora de llegar al aula. Sí, eso sí es cierto, Diana Valentina. Esas herramientas para llegar al aula. Eso es lo que vamos a aprender en este curso de didáctica de la historia. Diana Valentina tocó un tema también bastante interesante, que es el que mucha gente cree que son solo mapas y por allá biografías y por allá temas como quién fue Simón Bolívar, quién fue Gengis Khan. No, las ciencias sociales van mucho más allá de lo que muchas veces cree la gente. Y es toda una estructura de pensamiento crítico que busca que los estudiantes generen ese pensamiento crítico partiendo de su historia, partiendo del conocimiento de su planeta, el conocimiento local, de dónde vienen y para dónde van. Todo eso lo proporcionan las ciencias sociales. Entonces, es mucho más que lo que decía ahora Diana Valentina. Y me apunto a lo que dice ella, que es esa transformación social, esa transformación de pensamiento para llegar a lo que les decía, pensamiento crítico. Bueno, para mí es un gusto conocerlos. Me pueden decir Mauricio, profesor Mauricio, yo no tengo ningún problema porque ya en este momento somos colegas, ya ustedes están en el 7º semestre. Cuando tomaron la decisión en el primer semestre de ingresar al programa de ciencias sociales, ya se empezaron a convertir en maestros. Y como maestros nos vamos a ver en un futuro no muy lejano, nos vamos a encontrar en diferentes seccionarios educativos, en aulas de clase, en los colegios, nos vamos a ver justamente desarrollando labores que tienen que ver con nuestro campo educativo. Entonces, me pueden decir Mauricio, que yo no me voy a enojar porque me digan Mauricio, o profesor, como a ustedes les quede más cómodo. Pero rompamos ese hielo, porque es que lamentablemente el tema de esta virtualidad nos pone a nosotros en un plan bastante dispendioso, que es el de una barrera ahí que no nos permite interactuar, sino que ustedes ven allá al profesor, yo veo allá a los estudiantes y no podemos como entramarnos, porque es lo que necesitamos. Y la educación es eso, es romper esas barreras precisamente para poder generar unos espacios de conocimiento bastante productivos. ¿Listo? Entonces, para que no tengan ese hielo ahí, Mauricio, a mí por ese vamos a ser colegas o ya somos colegas. Bueno, con respecto al sílabus, este año, a partir del inicio de actividades de este año, nos han comenzado a introducir en el tema del microcurrículo. Para ustedes es muy conocido el concepto, pero ya la palabrita sílabus va a comenzar como a desaparecer, y se va a convertir en microcurrículo. De hecho, ya ahorita que lo veamos, ustedes se van a dar cuenta de que ese concepto va cambiando. El microcurrículo, ustedes como maestros, se lo van a encontrar de aquí en adelante hasta que se jubilen del sector educativo.
porque es nuestra carta de navegación en las aulas de clase, en todo proceso educativo, dentro de la planeación curricular. Cuando ustedes se encuentren en una institución educativa, van a desayunar, almorzar, comer y dormir con la palabra microcurrículo, currículo, planeación curricular, y se van a encontrar con ella en todos los escenarios de la educación. Quiero compartir con ustedes pantalla. Bueno, aquí sucede lo mismo que le sucedió ahora a Diana Valentina con la puerta. Aquí a veces, mientras ustedes estaban presentando, me tocó apagar un momentico la cámara porque aquí tenemos una gata que se llama Ágata, y ella siempre da la vuelta por la casa y siempre viene y busca una pierna mía para acostarse. Entonces se vino a acostar en mi pierna y me tocó apagar la cámara mientras mi hija la llevaba a la habitación. Y de vez en cuando sale Moncho, que es un perro golden que tenemos, y sale ladrando muchas veces de aquí para allá. Entonces nos vamos a encontrar también con esas situaciones que le suceden aquí, pues detrás de la cámara del computador. Moncho ladrando, o a veces la gata por aquí paseándose. Entonces pues son situaciones cotidianas, de cotidianidad que nos tiene inmersos este tema del COVID-19. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahorita, les voy a abrir aquí una presentación de una reflexión que quiero que hagamos antes de iniciar, antes de llegar al microcurrículo. Me dicen si se está viendo ya. ¿La están viendo en este momento? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, el programa de didáctica de la historia de nuestro programa de ciencias sociales, séptimo semestre de la Facultad de Educación, está diseñado precisamente para que encontremos el camino para llevar el conocimiento, como lo decíamos ahora. Bienvenidos estudiantes y futuros maestros. El objetivo de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que viene de otras generaciones o lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Eso lo dice uno de los padres de la pedagogía más grandes que ha tenido nuestra historia educativa, que ha sido Jean Piaget, uno de los creadores de la famosa escuela de constructivismo, de la cual hacen parte también otros pedagogos como David Ausubel, importantes como Vygotsky, que contribuyeron de alguna manera a que ese constructivismo creciera. Esa es parte de la filosofía que debe tener nuestra forma de pensar con respecto a la educación. Ustedes, cada uno ahorita, desde su forma de pensar y desde el conocimiento que han recibido en la universidad desde el primer semestre, están llegando a esta razón de ser: la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, que sean creativos, inventivos y descubridores. Y miren, ahorita hablamos de pensamiento crítico, que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. A eso se refiere que uno no puede comer o no puede tragar entero, que uno debe ser crítico. Uno siempre, si no está de acuerdo con algo, uno debe manifestar inmediatamente su desacuerdo. Ese es un pensamiento crítico que nos lo da ¿qué? La educación. Y esa es la razón de ser de la educación. Cuando hablamos de didáctica, esa didáctica nos va a permitir a nosotros pensar en cómo transformar conductas, que es lo que diariamente se busca en la educación. Estos conceptos que les voy a mostrar aquí, aunque bien pueden o bien se aplican al tema del trabajo en equipo en la empresa, perdón, también los podemos aplicar acá. ¿Por qué? Porque tienen su génesis, o es decir, cuando empecemos a verlos, vamos a sentir
que cada uno de esos conceptos hace parte de todo esto que hemos venido hablando desde que iniciamos hoy. Esos conceptos son de William James, el padre de una corriente de psicólogos, sí, una corriente, una escuela psicológica llamada el funcionalismo. El funcionalismo fue creado por allá, por este señor William James, por allá en 1875, y él hablaba precisamente en el funcionalismo de la razón del ser, la profundidad del ser. Él fue el creador del funcionalismo. Uno de esos conceptos, y yo creo que ustedes los han escuchado, los dice el señor Crowley en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habla de siembra una idea y cosecharás un deseo. Cuando hablamos de sembrar una idea y cosecharás un deseo, es porque las ideas que nosotros en las aulas de clase le compartimos a nuestros estudiantes, a futuro para ellos se convierten en un estilo de vida. Y nosotros somos los que ayudamos a materializar que esas ideas a ellos se les conviertan en esos deseos de salir, cada uno desde su mundo, salir y enfrentarse al mundo. Viene la otra. Siembra un deseo y cosecharás una acción. Los estudiantes, cuando nos perciben a nosotros en las aulas de clase, cuando perciben nuestras ideas, nuestro pensamiento, todo lo que nosotros a ellos desde el sector educativo les estamos aportando, convierten esos deseos en acciones que pueden ayudar a transformar ese mundo en el que ellos viven. Y aquí va, entre paréntesis, valga una historia. Hace aproximadamente unos 15 o 16 años, yo tuvimos un estudiante en el colegio industrial. El estudiante muchas veces se paraba en clase y decía, yo les decía, ojalá tuviera yo aquí una .50 para cogerlos a todos, y empezaba a hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues a mí me sorprendía, y yo, un momentico, venga, ¿usted por qué está haciendo eso? Entonces me decía, profe, porque yo cuando termine aquí me voy a meter, me voy para la guerrilla, me voy a volver malo. Entonces, empecé como a mirar cuál era el trasfondo. Venga, ¿y usted qué programas de televisión ve? Y me decía, profe, me gusta mucho verme. En esa época transmitían antes del mediodía una serie que se llamaba Pandillas, Guerra y Paz. No sé si ustedes en algún momento de su vida la habrán visto. Esa Pandilla, Guerra y Paz, lo que hacía era alimentar esa forma de pensar de ese estudiante. Era un estudiante que se levantaba me contó su historia, se levantaba desde las 4:30 de la mañana, él se iba para la galería a ayudar a cargar mercados, bultos, y eso que él se ganaba lo llevaba a su casa para ayudar pues a la manutención, a llevar algo de alimentación a su casa diariamente, porque vivían en unas condiciones económicas muy deplorables. Ahí el tema de la acción, ¿dónde comienza a cambiar? Cuando en algún momento yo con el coordinador empezamos a analizar el caso de él. El coordinador se convirtió en el acudiente, y preocupados por el tema educativo, siempre le decíamos, hay otras opciones en su vida, hay otras opciones. Comenzamos a hablarle de otras opciones y siempre decirle, mijo, no tenga esa forma de pensar, porque eso usted no lo va a llevar a ninguna parte, va a hacer sufrir a su mamá, mire que sus problemas de salud de su mamá no le permiten trabajar. Con ese tipo de digámoslo así, consejos, y manejándole en nuestras áreas de clase, manejándole a él esas opciones, cuando él llegó a grado 11, ya tenía otra forma de pensar. Eso, ahí es donde yo les digo que está nuestra razón de ser, comenzar a transformar esos pensamientos. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Cuando nosotros hemos pasado del deseo a la acción, esa acción se convierte en un hábito. Un docente en algún momento nos contaba que él en la casa
le gustaba mucho leer. Los niños estaban muy chiquitos, los hijos de él, y siempre lo veían leyendo. Venían y le preguntaban, papá, ¿usted qué está leyendo? No, pues estoy leyendo un artículo sobre el presidente Pastrana en esa época. Entonces les empezaba a contar el cuento. Eso sirvió para que esos jóvenes se interesaran por la lectura. La experiencia de este maestro, ¿a dónde llega? A que cuando ellos presentaron las pruebas del ICFES les fue muy bien. ¿Por qué les fue bien en las pruebas del ICFES? Precisamente porque habían tenido un hábito a la lectura, una acción que desarrollaba su papá y se les convirtió en un hábito. Y ese hábito permitió que tuvieran excelentes resultados en su proceso educativo. No a todos nuestros muchachos les gusta leer. Mientras nosotros incentivemos la lectura en ellos, vamos a generar grandes resultados en todas las asignaturas que ellos en las aulas de clases están viendo. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y esto de un hábito y cosechar un carácter está íntimamente ligado a la última, que es siembra un carácter y vas a cosechar, y ahí vienen los resultados de todo eso que hemos hablado, el destino. Ese destino es el que nosotros debemos buscar transformar en ellos, llegar a ese destino, para que ese destino sea el que les permita a ellos moldear su futuro. Esa es la razón de ser de nosotros en el sistema educativo. Si ustedes en algún momento profundizan sobre estos conceptos, estos 5 conceptos, se van a dar cuenta del papel tan importante que tiene el maestro en la vida de los jóvenes. La importancia de los maestros en el desarrollo social y económico del país. Lastimosamente, con el tema pues de político, que el presidente dice, que el expresidente manifiesta, que los de un partido político hablan, eso es lo que el país en este momento no lo deja desarrollar. Nosotros hemos asumido, lo digo así porque se ha hecho pues desde los sindicatos, decirle no a la alternancia, pero en este momento las cifras están bajando a nivel de contagio. Ustedes lo han observado en los medios de comunicación, en las estadísticas que publica la Secretaría de Salud del Valle, las estadísticas que publica el Ministerio de Salud. Eso va a permitir que en marzo se pueda comenzar a dar paulatinamente el tema de la alternancia. Yo soy de los partidarios, en este momento soy partidario, que la alternancia es un mecanismo para medir ese nivel de contagio. Llegar a las aulas de clase para que el proceso educativo otra vez sea eso, una interacción social, donde podamos frente a frente vernos, expresar nuestra forma de pensamiento, que podamos verle la cara al estudiante. La universidad va a adoptar el sistema de la alternancia y creo que más o menos a partir de marzo nos dirán cómo vamos a trabajar en la universidad, qué días estaremos allí presencialmente, qué días nos estaremos viendo a través de la virtualidad como ahora. Ser maestro es la profesión más linda del mundo, donde se transforman vidas para enfrentar un mundo de obstáculos. Formarse para contribuir a la formación de otros es nuestro papel. La didáctica nos muestra cómo llegar a esa formación de manera efectiva. ¿Quién quiere expresar alguna idea o su forma de pensar con respecto a lo que acabamos de decir, lo que acabamos de analizar aquí, compañeros? Diana Valentina, ¿quiere decir algo? Bueno, me gustaría que esto fuera
ustedes me dijeran qué piensan con respecto a estos 5 conceptos del señor James, filósofo y psicólogo estadounidense, que nació en 1842 y que, como les decía ahora, fue el padre del funcionalismo y fue el primer fundador del primer laboratorio de psicología que se construyó en los Estados Unidos para hacer el estudio precisamente de su teoría del funcionalismo. Mire, y todavía hoy en día eso se aplica a nuestra sociedad, se aplica incluso, les decía yo, al sector educativo. ¿Quién quiere decirme cuál es su forma de pensar con respecto a lo que acabamos de decir? ¿Se quedaron dormidos? Profe, no señor. Profe, yo quiero opinar pues, acerca de lo que usted contaba que pasó en pues donde usted trabaja, porque, pues no sé, yo creo que a mí me gusta más como esa parte de las emociones y todo eso. O sea, eso también son las ciencias sociales, uno poder cambiar y no juzgar a los estudiantes, porque a veces en el aula hay estudiantes que uno dice, bueno, que los profesores dicen, uno les escucha decir, no, este estudiante es cagada, por decirlo así, porque se escuchan ese tipo de palabras y los profesores muchas veces no se preocupan por saber qué es lo que hace que ese estudiante actúe así. Entonces también las ciencias sociales le enseña a uno eso, como a meterse más en el papel, como en la parte humana. Muy bien, sí. No solo las ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. La educación es eso. Y de todas las áreas del aprendizaje, las ciencias sociales nos permiten fortalecer esa forma de pensar, nos permiten llegar en un momento determinado al análisis crítico del contexto. Y ese contexto es en el que está cada uno de esos mundos a los que nosotros nos enfrentamos cuando entramos a una aula de clase. Cada estudiante es un mundo diferente y ahí es donde está lo bonito de la educación, que podamos coger y entrar a ese mundo, que nos perciban y que todo lo que nosotros preparamos para esa formación permita llegar a eso, a una transformación de conducta, a una transformación de ese mundo y que el estudiante en un momento determinado se pueda salir de ese contexto y poder llegar, como les decía al principio, ser una persona útil a la sociedad, ser una persona que contribuya al desarrollo histórico, económico y social de su país, de su región, o en este caso de su municipio. ¿Quién más quiere expresarse frente a esto de lo que dijo William James? Profe, Diana Carolina. Con lo que usted acaba de contar, cabe decir que yo digo que ese es el pensamiento de un profesor que no ve todo mal, porque nosotros hemos tenido experiencia en la observación que tuvimos hasta el 4º semestre, que hay profesores que simplemente tienen mentalmente dicho, no, es que ya no hay nada que hacer, o sea, sigue lo mismo de lo mismo y la repetición de la repetidera, porque según ellos, pues no hay futuro, o sea, no existe. Entonces yo pienso que si yo como maestro o como docente tengo ese pensamiento ya a ese nivel, lo mejor que puedo hacer es retirarme y no de pronto irle a acabarle las ilusiones a otra persona. ¿Ya? Eso es como digamos algo, una persona que sea gorda y yo ir a decirle lo que yo ya sé que él sabe, en vez de decirle, oiga, usted está gordo, ¿por qué no la motivo?
¿O por qué no le digo cosas que alienten su personalidad, que le alienten sus cualidades? Porque todos tenemos cosas buenas, no todo es malo. Pienso yo que el estudiante, obviamente, el muchacho llega muchos papás creen y piensan que el colegio es la guardería del hijo. Entonces yo voy, dejo a mi hijo allá 8 horas o 6 horas o 7 horas y sé que mi hijo, allá me responden por mi hijo, por decirlo de esa manera. Y el papá piensa que es que el profesor tiene que encargarse no solamente de su lado educativo, sino de su lado moral, de que el niño aprenda normas, de que el niño sea un niño educado y no. O sea, eso es un trabajo en conjunto. Yo como familia, yo como padre de familia, usted como maestro, porque si yo trato en mi casa de darle valores a mis hijos, de que sean personas de bien, que sean personas que me le aporten algo, o sea, yo como mamá pretendo que mis hijas le aporten algo bueno a la sociedad. Yo no creo que exista un papá que diga, ay, yo quiero que mi hijo sea delincuente o que haga daño a la sociedad. No creo. De pronto puede que hayan papás que piensen eso, totalmente respetable. Pero yo pienso que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad moral ahí de incentivar y de no dejar perder las esperanzas en los muchachos. Que de pronto ellos vean un lado oscuro de la vida, porque hay niños que les toca realmente muy duro y uno lo vivencia cuando uno ya está en ese ámbito del colegio, es donde uno ve y dice, o sea, hay niños que les toca re duro, hay niños que les toca madrugar, hacer una cantidad de cosas antes de ir a estudiar. Entonces, lo que yo le decía ahorita, o sea, si yo como docente puedo cambiar el mundo de una sola persona, mi labor está hecha. O sea, yo digo ya, o sea, logré hacer algo bueno por alguien, así sea una sola persona. Pero uno ve muchos docentes que, no, es que usted es un caso perdido. O sea, si de pronto usted lo piensa, pues piénselo para usted, pero no se lo diga a él. Ahorita hay muchas formas de incentivar y de cultivar el pensamiento de los niños y siempre meterles en la cabeza, usted es valioso, o sea, esa motivación es lo que nosotros debemos de llevarle a los estudiantes, pero uno encuentra profesores o docentes que, o sea, que no sé, a rato se pasan o ya de pronto llevan mucho tiempo trabajando, ya de pronto están pues cansados porque pues obviamente cualquier trabajo, no solamente este, sino que cualquier trabajo desgasta, pero pues yo digo que esa no es la forma de uno de pronto decir las cosas de esa manera. Totalmente de acuerdo, Diana Carolina, porque muchas veces, como usted lo dice, hay maestros que han pertenecido a esa escuela tradicional y enfrentarse a estos cambios y enfrentarse a jóvenes que hoy en día tienen otro tipo de, digámoslo así, otro tipo de proyecciones, se hace sumamente pesado. A mí me tocó el anterior sistema educativo, que fue en el que me formé, y cuando llegué al proceso de enseñanza, cuando me empecé a vincular, primero en el sector privado, trabajé en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, y luego trabajé en el colegio industrial, luego seguí trabajando a la par en el colegio oficial con otro colegio privado, que es el Colegio San Pedro Claver. Me he dado cuenta de que las expectativas o las necesidades de los jóvenes son muy diferentes. Cuando fui rector del Colegio Scott, muchas veces me enfrenté a temas que son muy comunes en la institución educativa, son los temas de drogadicción. Uno cuando siempre va a hablar con un estudiante que uno sabe o que la problemática de este estudiante es la drogadicción, uno siempre tiene con ellos que hablar y es decirle siempre, yo lo que en este momento yo no voy a juzgarlo a usted, estamos hablando de una situación que usted está viviendo. Yo siempre partía de ese concepto y
obtenía de los estudiantes buenos resultados. ¿Por qué? Porque yo no llegaba a atacar. En alguna ocasión llamé al acudiente de un estudiante en un colegio X y el estudiante me dijo, cuando llegó la mamá, rector, ¿usted para qué mandó a llamar a mi mamá? Y dije yo, porque necesitamos con tu mamá analizar tu problema de drogadicción. Y él delante de la mamá me dijo a mí, profesor, pero mi mamá, ¿qué me va a decir a mí si ella en la casa también lo hace? Y estábamos hablando de una señora de alrededor de unos 54, 55 años, y estamos hablando de un joven de 23 años. Entonces, ahí es donde uno comienza a analizar qué estrategia va a adoptar para que estas situaciones de alguna manera tengan algún resultado. Y lo ha hecho Diana Carolina. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Cuando se vino el tema de la educación inclusiva, que estamos buscando una forma de llegarle a los estudiantes, y para mí la frustración no, pero yo llegaba a mi casa por la noche y yo le decía a mi esposa y a mis hijos, les decía, yo no sé cómo trabajar, me siento mal trabajando con una niña que es sordomuda y yo no puedo transmitirle a ella mis conocimientos, no puedo orientarle clase a ella normal porque yo sé que ella no me está entendiendo. Yo sabía que yo como maestro debía aprender lenguaje de señas para poder llegar a ella. Son situaciones en las que nosotros nos enfrentamos muchísimas veces. Ahí es donde llega la didáctica, y es en esos estudiantes, no solamente en esos estudiantes, todo ese conjunto de mundos, como lo han analizado Diana Valentín y Diana Carolina, es en esos mundos en los que debemos buscar eso, llegar con conocimiento, llegar sobre todo con unos procesos que les permitan a ellos aprender y formarse. No sé si Wilson y Eliana quieran aportarnos algo. Pues yo voy a decir, profesor. Pues obviamente, digamos, en el carácter esencial de tanto de un profesor como en el mismo campo educativo, uno tiene que ir innovando, desarrollándose, adaptándose e incluso, ¿cómo decirlo?, conseguir diferentes actitudes o diferentes más habilidades que le permitan a uno poder desempeñarse en ciertos campos que va a presentar a futuro o incluso en el presente. Obviamente ahora con las diferentes, digamos así, educaciones que están subiendo, la alternancia, un ejemplo, la educación virtual a distancia con los aparatos electrónicos, la inclusión, que es un aspecto muy importante ahora en la educación de este siglo, porque a fin de cuentas uno de docente, puede que en los tiempos pasados no tuvieran en cuenta tantas problemáticas de los estudiantes, estuvieron mucho tiempo ocultas o menospreciadas, pero ahora es algo importante porque usted tiene que entender que un maestro, como pone alas y hace crecerlas, las corta de una de raíz y es descuidado con sus comentarios o incluso con la forma de abarcar una clase. A una estudiante que sea muda o que sea sorda, no tiene que buscar la forma de que ella crezca a la par con los estudiantes para no sentirse menos, porque quién sabe tenga un talento oculto o algo tan fuerte que le haya una voluntad fuerte que le haya seguir adelante, porque hay muchas cosas que uno de maestro no entiende, entonces es como que venga, por lo menos tengo que intentar manejar un poco esa situación y que la estudiante por lo menos me intente comprender un poquito de lo que hago, porque ya de primerazo no va a entender lo que uno es una clase normal, no tiene que adaptarse a una clase específicamente para ese tipo de situaciones y específicamente a esa persona. Esa es la fe de uno, que el estudiante sea capaz de adaptarse al ritmo que uno piensa impartirle. Sin embargo, uno tiene que comprender también es que muchas veces los estudiantes e incluso el mismo sistema no está, digamos, capacitado para ello y uno tiene que rebuscárselo entre lo poco que tienen e incluso lo de por fuera, buscar, adaptar, ir probando entre prueba y error, ya que los estudiantes a fin de cuentas, y tanto uno en el campo educativo, sea desde estudiante como está en nuestro caso, como los profesores ya, van encontrando diferentes estrategias que van ayudando para ese tipo de campos que sirvieron en otros países, pero aquí hay diferentes contextos y toca adaptarlas. Forma, va trayendo estrategias de
otro lado la vas adaptando acá y después sacar una nueva mejor y en otro lugar la adaptan y así sucesivamente. Entonces es algo muy importante del docente ir alentando, siempre ir adelante, siempre ir avanzando. Es decir, si no me puedo con esto, intentemos con esta otra opción. Nunca dejar de lado, digamos, los temas generales, pero siempre buscar entre las estrategias más rebuscadas, no importa por cuál, digamos, local aparezca uno, porque muchas veces esas estrategias así fuera del sentido o fuera de lo normal, termina ayudando a los estudiantes a mejor comprender el tema. Entonces esa es la motivación de uno, ir, meterse en el campo, meterse en el contexto y entender que esas estrategias que uno está buscando, que está utilizando, siempre van a tener a algunos de los estudiantes les va a servir. Entonces tiene que buscar la manera de que todos sean capaces de comprender desde sus capacidades o incluso desde sus propias, digamos, habilidades únicas, sea desde sus talentos o incluso de las incapacidades que ellos tienen, porque uno no sabe qué talento va a florecer en ese campo, qué aspectos de la vida le vayan a ayudar a ese estudiante o a esa estudiante en un futuro a cambiar o a transformar su vida, sus condiciones de vida, y cuando menos piense uno se le encuentra en un futuro por ahí al lado de uno, siendo un profesor o una profesora o incluso siendo la jefa o jefa de uno, y que le agradezcan a uno que lo normalmente uno usa como profesor, o en mi caso es ese. Por lo que siempre hay que tener mucho en guía eso, mucho en mente. El maestro se transforma, el campo se transforma, la educación se transforma, pero nunca hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Que queda atrás o nos quedamos en el pasado, nunca va a poder ayudar a la que seamos una piedra angular para los estudiantes que vienen y puedan enfrentarse a la sociedad del futuro y a la del presente. Sí, señor, eso es Eso totalmente cierto lo que usted dice, Wilson Andrés, y por eso es que se han quedado en el pasado los sindicatos, por eso es que hoy en día no les creen a los sindicatos, porque se quedaron en una forma de pensamiento que no avanza con respecto a la forma de generar ideas. Si ustedes se ponen a mirar, por ejemplo, la estructura que tiene FECODE, y lo van a analizar desde ahí, tienen unas secretarías que se encargan de desarrollar estrategias cada una para aportarle a la educación. Está el Centro de Investigación Docente. Si ustedes han llegado a tocar la revista Educación y Cultura, se han podido dar cuenta de todo lo que hacen los maestros en nuestro país. Muchos de los maestros, cuando uno entra a Colombia Aprende, tienen allí sus proyectos colaborativos. Cuando ustedes miran, entran a la Fundación Compartir y miran todo el tema de innovación docente, se van a dar cuenta que en el país, el sector educativo, si se enfocara desde la parte investigativa, nuestro país había avanzado muchísimo en el tema de educación. Miren que nuestra universidad le viene apuntando a la investigación y a la internacionalización. Nuestro rector Juan Carlos Urbiago desde el año pasado ha comenzado todo un proceso que le está permitiendo un desarrollo a la universidad. Los rectores anteriores han venido trabajando en ese proceso, pero quiero decir con esto que Wilson Andrés ha tocado un tema y es el de la formación permanente. Y esa formación permanente es la que nos permite a nosotros abordar el tema de la didáctica para la historia. La historia en nuestro país, lamentablemente, en las aulas de clase, y si ustedes miran los lineamientos de historia de las ciencias sociales, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, se ha perdido mucho ese tema del proceso histórico, porque le están apuntando, el ministerio le está apuntando desde las ciencias sociales le apunta a las competencias ciudadanas, y si ha dejado de lado lo demás. Entonces, ahí es donde viene la didáctica a buscar ese enfoque de la historia dentro del proceso educativo. Y nosotros, al finalizar este curso, vamos a desarrollar un proyecto que nos permita analizar la problemática en un aula de clase de las ciencias sociales. ¿Para qué? Para nosotros, como universidad, aportarle al sistema educativo tulueño, desde nuestras aulas de clase, decirles, mire,
enfóquese desde aquí, salgámonos un poco de lo que dice el ministerio, pero abordemos el tema de la autonomía escolar desde nuestras áreas, desde nuestra área de clase, desde la historia universal colombiana, pero que se aborde para que los jóvenes que en un futuro se enfrenten a un ICE, en un momento determinado, se enfrenten a una universidad, tengan un pensamiento, un desarrollo de pensamiento crítico frente al tema de los momentos históricos. ¿Listo? Eliana Campeón, queremos escucharte también. Bueno, profe, pues escuchándolos, pues a todos de sus puntos de vista, considero mucho que pues sí es fundamental tener ese proceso formativo, pero es que es mucho, o sea, lo digo porque lo experimenté, porque lo he visto de que muchas veces el campo pues de la educación pública, muchas veces pues es un poco difícil. No, no es por uno decir de pronto de que o desmeritar de pronto las instituciones educativas públicas, pero muchas veces los docentes, nosotros como docentes también le ponemos tropiezo a eso. ¿Por qué lo digo, profe? Porque nosotros desde acá de la alcaldía estamos tratando con un proyecto que se llama Ser tu Dueño y buscamos transversalizar 3 proyectos, el de PES, PRAES y el de inteligencia vial. Y buscamos llegar a los estudiantes, pero ¿qué necesitamos primero? Capacitar docentes. ¿Qué encontramos? Bueno, pues que muchas veces hay docentes, tenemos docentes que pues no saben manejar todavía las redes, no saben manejar todavía todos estos medios que nos permiten comunicarnos pues de forma virtual y buscamos la forma de llegar a ellos, capacitarlos y es muy difícil. El campo público es muy difícil de que de pronto acceda a eso. Hemos encontrado más apoyo desde el campo privado, docentes, que es porque uno les hace la invitación y es porque ellos les nace ir, porque quieren participar del proceso. En el campo público muchas veces nos encontramos pues que se rehúsan, de que de pronto a pesar de que uno les hace la invitación muy formalmente, con cartas desde Secretaría de Educación, invitación personal, pues que uno se contacta con los rectores, con los docentes, se les envía la información, cronogramas, pues no asisten a esas capacitaciones sí es muy difícil pues uno iniciar procesos así que permitan llegar a las comunidades. Después de todo este proceso, pues uno que busca de que cada institución pues conozca el sector en el que está, que dé a conocer ese estudio social de sus estudiantes, de que sepa, bueno, qué es lo que nosotros necesitamos enseñarles, de qué manera podemos llegar a no solamente, porque es que tenemos un problema, es que en las instituciones educativas existen proyectos, y puede que se realicen, pero es que no son proyectos tras muro, son proyectos que se quedan solamente en el aula y muchas veces solamente en el sector pues de la institución, pero no se ve esa influencia de ese proyecto en la comunidad. Entonces nosotros a qué le estamos apostando, de que esos proyectos sean tras muros y poder impactar a las comunidades. La institución en qué proyecto se siente pues fuerte. Por ejemplo, digamos que el occidente, digamos en el proyecto ambiental. ¿De qué manera puede mostrar esa institución de que sus estudiantes están influyendo en su comunidad? De que traigan a sus padres, que traigan esos líderes comunales y que apostemos por un proyecto y que sean proyectos de ciudad. Estudiantes que se formen como líderes y que apuesten por un futuro y que sean un reflejo para los niños que se están formando. Pero entonces sí es un poco difícil y que pues sí toma un tiempo iniciar con todos estos proyectos, sacarlos adelante, de que la gente se una, de que sí quiera, de que apuesten, porque por ejemplo, pues uno muchas veces entiende que pues la carga académica que se les da a los docentes, los horarios, y que es algo que sea de intención, algo que le nazca a uno como docente, de que uno quiera apostar por hacer un cambio y que pues, hombre, pues si estamos en todo este proceso y nos tocó vivirlo, pues deberíamos empezar a transformarnos personalmente. Entonces, si es como le venía diciendo, pues sí,
es un poco triste muchas veces uno encontrar que pues no queremos generar ese cambio y que el ministerio brinda todos esos aportes para que nosotros generemos esos proyectos y que impacten. Y yo pensé, o sea, desde la parte personal, cuando estaba en la institución educativa, pues yo hice parte de un proyecto ambiental y pensaba que solamente pues era por cumplir algo así en el colegio, más nunca nos pusimos a pensar de qué manera impactar como la comunidad. Y creo que sí, todas las instituciones educativas, ahora que estamos pues con el apoyo también de privadas, porque les nace participar de este proceso, que podemos impartir un proyecto, será un modelo a seguir a nivel nacional, si el municipio de Tuluá se pone en este papel y apostamos por estos estudiantes que quieran transformar y que es la manera pues, más eficaz que creo que puede llegar a toda la comunidad tulueña. Excelente, Eliana. Es algo que uno escucha, ¿no? Que hay dificultad en el sector oficial. Y Eliana habló de algo ahora importante, formación, formación. ¿Formación para qué? Para la implementación de esos proyectos. Y en el sector educativo, donde también se viven estas situaciones, el sector educativo privado es mucho más, tiene mejor acceso a la realización de estos proyectos. Porque en el sector privado muchas veces se presenta como esa dicotomía? Precisamente se presenta esa dicotomía porque no hay a veces los recursos, no hay a veces los recursos para la implementación. Entonces, a veces se deja en manos de los rectores que escojan quiénes van a desarrollar un proyecto de esos. El proyecto de Ser Tulueño, yo lo he conocido, conocí la presentación del proyecto, en algún momento se invitó al sindicato a conocer cómo iba a ser el desarrollo del proyecto y es algo que es supremamente bueno porque miren que desde ahí nace lo que es la construcción de ciudadanía y es a lo que debe apuntarle en este momento el tema de la educación, la construcción de cultura ciudadana. En el país se han perdido muchos valores, se han perdido, digámoslo así, y no hablando de los valores desde el punto de vista religioso, sino desde el ser. Y es desde ahí donde debe abordar esa construcción de ciudadanía, que es lo que busca la campaña Ser tu Dueño, que es, como le digo, Eliana, es algo excelente, que en este momento le está apuntando la alcaldía y que yo creo que va a tener unos buenos resultados, sobre todo se va a ver reflejado en los jóvenes de las instituciones educativas. Y sobre todo que ese tipo de proyectos, Eliana, pueda estar amarrado ¿a qué? Al fortalecimiento del emprendimiento, de la construcción de tejido social, y que eso le pueda generar a los jóvenes de las comunidades menos favorecidas, les pueda generar unos resultados de formación en diferentes campos disciplinares, para que puedan llegar a ese tema del fortalecimiento empresarial, porque hoy en día hay que buscar un fortalecimiento empresarial en los muchachos, desde las aulas de clases. En nuestra Profe, universidad se conoce con el nombre de innovación social. profe, Emprendimiento social, sí, Ana Carolina. disculpe, a mí ese pedacito sí me parece muy interesante porque es que, pues obviamente a usted, el hecho de usted estudiar y capacitarse y tomar pues una profesión, por decirlo así, para su vida, eso te abre te abre muchas oportunidades y te abre pues un mundo diferente, pero eso tampoco te da el éxito. Entonces yo creo que es una parte fundamental de enseñarle a los estudiantes que ahí también de pronto hay otras opciones de innovación, que hay otras formas de usted llegar a ser una persona próspera y una persona que le sirva a la sociedad desde cualquier punto de vista. De pronto, sí, a mí eso me parece súper interesante que ahora los colegios lo estén implementando, porque eso puede ser una opción de, o sea, uno no sabe en qué momento esas bases le sirvan a un estudiante para un proyecto de vida.
Me parece que la pandemia eh, quebraron muchos negocios, o sea, hubo mucha gente que realmente, digamos algo, hubo gente que se quejó mucho de la pandemia, pues obviamente porque le tocó el tema familiar, mucha gente perdió familia, mucha gente le tocó cerrar sus negocios porque simplemente no pudieron sostener más un negocio. Bueno, infinidad de cosas, pero también hay que resaltar de que hubo mucha gente que una pequeña idea, un emprendimiento y wow, les cambió la vida totalmente. O sea, no todo lo de la pandemia puede ser malo, no todo lo de la pandemia es negativo. Hay unos apartes y hay unos apuntes que son positivos, que mucha gente aprovechó la pandemia para impulsar un negocio. Entonces, a mí me parece súper interesante lo que están haciendo algunas, no sé si todas lo harán, pero hay unas instituciones que le incluyen eso al estudiante y me parece, y tengo entendido que hay instituciones que hacen hasta ferias, ¿no? De emprendimientos, que muestran ideas, que muestran proyectos, y eso es una manera diferente, pues, para la persona que de pronto no tenga las mismas capacidades para estudiar o las capacidades económicas para sostenerse en una universidad o, bueno, en cualquier institución después del colegio. Entonces, me parece súper chévere y nosotros como docentes, que somos las personas que estamos cerca del estudiante, si de pronto observamos eso, pues simplemente como apoyar a esa persona a que esa idea madure y que esa idea más adelante sea un proyecto para su vida. A mí ese pedazo me parece súper interesante, me parece súper chévere, porque, por lo que le estoy diciendo, ¿no? Sí, eso es muy cierto y es lo que es en donde debe terminar, digamos que, no terminar el proceso educativo, pero sí en lo que estos proyectos como el que está desarrollando la alcaldía con el doctor Turueño deben tener unos resultados y esos resultados se podrían verificar desde ese punto de vista. Buscar ese emprendimiento, buscar generar alternativas que le permitan dar como unas salidas a estos jóvenes que desde las comunidades menos favorecidas, no solamente hablando de las comunidades menos favorecidas, hablemos de los jóvenes en general que están en las aulas de clase desde niños. Ahí se debe pensar en que tengan unos resultados medibles a través de qué, de lo que usted habla, emprendimiento social, innovación, y eso en algún momento determinado al país va a mostrarle unos resultados que es lo que contribuye al desarrollo social. Eso es lo que contribuye al desarrollo social. No lo que está pasando en muchos sectores de nuestro país, donde la delincuencia ha tomado el liderazgo de varios sectores y donde no puede entrar ni siquiera ni el ejército ni la policía. Los conceptos que ustedes hoy han aportado son supremamente importantes porque tienen muy claro en este momento en qué contribuyen las ciencias sociales al desarrollo del país y por qué son importantes mantenerlas en nuestras aulas de clase. Escuchaba yo hace días la disertación de un dirigente o un líder educativo, no de la ciudad de Tuluá, un líder educativo que ha tenido bastantes conflictos, que ha sido la secretaria de Educación del Valle. Decía ella en una alocución, en una reunión, que se podían cambiar algunas materias de relleno. Entonces hablaba de que materias de relleno como por ejemplo historia o geografía, e inmediatamente desde el Ministerio de Educación se escucharon las voces diciendo que cómo se atrevía a decir que materias de relleno cuando eran las que le generaban una forma de pensar diferente a los estudiantes, sin hablar del tema ideológico, político, religioso, sin llegar a esos puntos.
el sistema educativo colombiano, por esa razón, se ha descuidado en los aportes que hacen las ciencias sociales al desarrollo social del país, al desarrollo educativo. Voy a pasar un momento al tema del sílabus, aunque no lo vamos a alcanzar a ver completo, pero sí quiero que ustedes lo alcancen a ver aquí. Voy a compartírselos porque vamos a profundizar en él en el encuentro que tengamos mañana. Se los voy a presentar aquí para que lo alcancemos a observar y mañana profundizamos en muchos aspectos. Para mí muchas veces es más importante, colegas maestros, es más importante que tengamos una charla sobre todas estas situaciones, que tengamos una charla sobre el sistema educativo, que tengamos charlas sobre para dónde vamos en la educación, que muchas veces los mismos contenidos curriculares, porque es nuestra forma de pensar la que determina que podamos llegar a encontrar el camino a través de la didáctica. Miren aquí les estoy mostrando un poco la primera parte de la didáctica en la historia. Estamos aquí mirando, bueno, la presentación del curso. La didáctica habla de la didáctica como una disciplina que busca guiar la enseñanza por medio de una serie de características como conectar los saberes, la flexibilización, se me pasa al otro lado, se me va derechito. Lo de, como forma de contribuir, espera un momentico, yo dejo de presentar acá porque esto es lo que me está generando el problemita acá. Ahora sí lo tenemos acá. Por medio de una serie de características como conectar saberes, la flexibilización, la cohesión pedagógica y la retroalimentación. La didáctica de la enseñanza en historia permite que nosotros, a través del proyecto educativo integrador que tiene nuestra universidad, podamos desarrollar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Aquí esto se los voy a compartir a ustedes allí en la plataforma. Espero tener acceso ya mañana. Los propósitos de la formación de este curso: como propósito fundamental la adquisición de herramientas metodológicas y pedagógicas que permitan desde la planeación curricular, que llamamos microdiseño, responder a esas necesidades de aula que se presentan a través del contexto, ¿sí? Eso es lo que busca, ese es el propósito fundamental, y que lleguemos a la creación de una propuesta pedagógica que nos permita a nosotros abordar una problemática y contribuir de alguna manera a la solución de esa problemática. Objetivos del curso: identificar los diferentes elementos de la didáctica y su aplicabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto desde el ejercicio reflexivo en el aula, partiendo de la planeación en el microcurrículo. Lo anterior nos permite a nosotros, desde la comprensión de todo ese universo contextual, los cambios que se presentan en ese mundo contextual, es lo que nos permite a nosotros abordar desde las diferentes estrategias metodológicas, darle solución a un problema educativo. En este momento estamos hablando de la didáctica de la historia, y desde ahí es donde vamos a abordar la propuesta que vamos a hacer. En los objetivos específicos está la fundamentación a los estudiantes en las ciencias sociales y sus procesos pedagógicos desde la didáctica de la historia, brindar los fundamentos pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la historia como estrategia de y para la enseñanza del aprendizaje, desarrollo de estrategias didácticas de herramientas web 2.0 como mecanismo de complementación de la orientación para las prácticas. Es decir, para el proyecto que vamos a realizar, vamos a echar mano de una herramienta web 2.0 que ustedes las conocen ampliamente, que son aquellas herramientas desde la tecnología, desde la web, desde el internet, desde esto que llaman ciberespacio, que nos permite a nosotros de una manera gratuita y sin necesidad de descargar programas,
utilizar recursos para poder, por ejemplo, preparar una clase, ¿sí? Disculpe, le pregunto, ¿qué día nos toca clase con usted? Les toca que conmigo hoy martes 2 horas y mañana miércoles nos toca la última hora, que va de 9:10 a 10 de la noche. Bueno, voy a dejar allí lo del microcurrículo, lo del sílabus, como ustedes lo conocen, porque ya son las 8:10. No sé si de pronto en algún momento me pase unos 5 o 10 minuticos, ustedes se vayan a buscar o deben entrar a otra clase. Entonces, pues voy a dejar para mañana terminar lo del sílabus para que ustedes también pues descansen, porque ya son 2 horas en las que hemos venido conversando y hemos estado sentados y ha sido como lo más complicado esta virtualidad, sentados tanto tiempo frente al computador. En virtud de eso, pues entonces mañana nos vemos 9:10. Yo les mando el enlace en la tarde, se los mando a través de su compañero Daniel Vargas, para que él se los comparta a todos ustedes y podamos continuar. Les hago una pregunta. ¿Cuántos estudiantes son en este séptimo semestre? Porque es que todavía no he tenido acceso a las listas. ¿Cuántos estudiantes son en el séptimo semestre? Estamos aquí en clase. Por eso, ¿cuántos son? ¿Solamente 4? Somos 5, profe. Somos 5, profe. Son 5 estudiantes, ok. Entonces, hoy veo que faltaron 2. Estuvo conectado ahorita Daniel y se retiró. Sí. Yo sí estaba notando conexión, problemas de conectividad cuando estaba hablando. Ok. Entonces, nos vemos mañana. Que pasen una excelente noche. Y una frase que a mí se me ha quedado toda la vida de un salón de clases es aquello que realmente se aprende, nunca se olvida. Me la dijo una estudiante en un día que estábamos en una clase, me dijo, profe, ¿usted qué opina de esta frase? Que realmente nunca se olvida. Esa frase me la dijo ella hace más o menos en el año 2007 me la dijo, me quedó sonando, porque encontrábamos compañeros que entraban al salón de clase y estaban dictando la clase del libro. Entonces, eso fue lo que quiso decir la estudiante, lo que realmente nunca se olvida. Y eso es lo que nosotros debemos buscar en los estudiantes. Que pasen excelente noche al lado de sus familias. Dios los bendiga. Nos vemos. Feliz noche, Feliz gracias. noche, profesor. Que estén muy bien.